Primera pregunta que esto, ustedes interrumpan en cualquier momento, interrúmpanse entre ustedes, a mí no, por favor. Algo que siempre me intrigó es ¿por qué la eterna vigilancia? Yo tengo mi interpretación, pero esto es un poco lo que le pasa a las bandas, ¿no? Tiene que responder todos los días lo mismo. ¿Por qué las pastillas del abuelo? Bueno, hoy te toca responder acá. ¿Por qué la eterna vigilancia? A ver si es lo que yo creo. Bueno, en su momento estaba buscando nombre, obviamente. Obviamente el nombre fue medio que el final del proceso antes de decidir abrir algún tipo de canal de comunicación, pero parte justamente del tema del algoritmo. Cuando yo como que empecé a descubrir el tema del algoritmo, dije, claro, acá no se trata de elegir al mejor líder, votarlo y esperar que nos haga todo el trabajo, sino que la libertad nace de la acción propia. Y bueno, esta famosa frase que creo que se le atribuye a Jefferson, de que el precio de la libertad es su eterna vigilancia, justamente pone, lo que establece justamente es que la libertad no te la va a dar nadie, sino que requiere obligatoriamente de una acción, una serie de acciones concretas y permanentes y de la constante custodia de la que se tiene, digamos, y de las acciones que lleven a ganar más libertad. O sea, lo que me gustaba es justamente que plantea que el rumbo está sí o sí en la acción y jamás en la pasividad en la que te invita a involucrarte el sistema electoral, digamos, y todo ese mecanismo que yo considero que es un engaño para que aquellos que busquen un cambio real vayan ahí y se metan en una especie de limbo en la que todo el tiempo están buscando un cambio que nunca llega, digamos. Es como una trampa para que quieras cambiar tu vida, pero nunca la cambias. O sea, se trata de renunciar, no es solamente de actuar, sino de renunciar a las ilusiones. Que esto es algo visto en general como algo malo, ¿no? Pero en realidad es necesario renunciar primero a las ilusiones para poder concentrar las propias energías en lo que sí se puede hacer, en lo que sí está en nuestro poder. Esta es la idea, ¿no? Porque, digamos, van de la mano, si es solo acción, terminamos, digamos, extraviados. Sí, pasa que el tema de la militancia política ya es un camino muy recorrido y que hace pensar a mucha gente que como ya es un camino muy recorrido, también puede ser el nuestro. El tema es que es un camino muy recorrido para aquellos que buscan hacer política y para aquellos que buscan imponer su guía moral o sus ideas o lo que sea que quieren imponer a través del sistema político, pero no se corresponde ese mismo camino con lo que involucra la libertad. Y supongo que parte de ahí también. El tema de abandonar justamente las instituciones tiene que ver con eso, con dejar de creer que tal vez la misma comodidad que nos lleva a vivir en el sistema político en el que vivimos puede ser utilizada como un medio para alcanzar la libertad. Me parece que no tiene sentido. Y es un camino que por ahí pienso yo, ¿no? Ahora estoy leyendo mucho acerca de los liberales, e incluso liberales radicales, ¿sí? O sea, libertarios se puede decir del siglo XIX. Estos tipos, algunos de ellos, transitaban ese camino, la vía política. Y uno puede quizás disculparlo, ¿no? Porque, bueno, en ese momento algunas de estas ideas estaban recién empezando a... no es que eran nuevas, ya hubo proto-libertarios, pero digamos que había ya un cuerpo teórico lo suficientemente sólido como para decir, muchachos, ya está, ¿sí? O sea, encontramos el camino. Y por ahí pensaban, obviamente se equivocaron en esto, pensaban que convenciendo a los demás iban a poder diseñar un tipo de sociedad basada en estas ideas, o no, pero que esto iba a ser más fácil de lo que ellos imaginaban, me parece, ¿no? O sea, encontramos, ya está, la tenemos clara, ahora lo que resta es transmitir estas ideas y aplicarlas, y parece que algunos encontraron como
un camino, un atajo, ¿no? En la política, que siempre es tentador. Y la prueba es que esa tentación vuelve a aparecer con cada generación, ¿no? Ujú. Sí, no sé si alguno más quiere decir algo al respecto, pero sí, lo que pasa ahí, en mi opinión al menos, es que, como que el primer velo que se cae es que lo que sea que pueda caer de arriba hacia abajo no va a ser libertad. Algo puede venir, algo que se le parezca, algo que muchos traten de hacerlo pasar por libertad, pero lo que sea que caiga de arriba no va a ser libertad. Y si es de abajo hacia arriba, entonces no se necesita la parte de arriba, digamos. Claro. Por eso son más y más conclusiones lógicas que me llevan a rechazar la vida política, por lo menos personalmente. Y vos, esto es algo que a mí me genera curiosidad, perdón. Tu itinerario intelectual, ¿cómo es que vos llegaste a, digamos así, abrazar las ideas de la libertad? ¿Hubo un detonante? ¿Fue algo gradual? ¿Era algo que en tu entorno? Sí, qué sé yo. Hay gente que tiene la buena fortuna de nacer en familias que tienen bibliotecas amplias y ya de chiquitito por ahí se van informando, pero lo heredan en parte. ¿Fue tu caso? Por ahí, por la generación, por ahí es un producto de internet, digamos, sí. Más que de una biblioteca. Fue más que nada de YouTube. Más o menos. Vengo de una familia de comerciantes. El único que terminó la escuela fue mi abuelo. Después mi viejo creo que no. No, lo echaron de varias. Bueno. Era un negocio grande el que tenían, que lo empezó mi bisabuelo y por las últimas manos que pasó fue por las de mi viejo. Y ahí empecé a ver un poco de primera mano cómo el privado está permanentemente esquivando los impuestos y todo lo que eso significa, ¿no? El hecho de que ya con lo difícil que es llevar a un negocio, tener que también lidiar con temas de leyes laborales, la cantidad de empleados que han iniciado juicios simplemente porque se querían ir del negocio y ya que están se llevan un poco de plata. Sí. Y ver que todo el sistema está justamente apuntado al fraude de ese tipo. Y bueno, la parte extorsiva que representa la FIP, la DGI, todas estas instituciones nefastas, las empecé a ver en ese negocio en el cual yo pasaba mucho tiempo. Después, pero bueno, hasta ahí ponerle que llegaba sin saberlo, ¿no? A un liberal clásico, como que bueno, el gobierno tiene que estar, pero tendría que ser más, tendría que empezar a respetar más de las puertas hacia cada negocio. Y bueno, que obviamente para mí no tenía ningún sentido que haya un intermediario entre el empleado y el empleador, porque yo desde muy chico nunca lo necesité y no entendía por qué alguien más sí iba a querer que haya una especie de intermediario, digamos, no tenía ningún sentido. Que casualmente viene a envenenar esa relación como nadie, ¿no? Sí, y abre las puertas a fraudes absolutos. Y bueno, siempre estuve en contacto con muchos otros comerciantes, tanto de mi familia como de conocidos o lo que sea, y todos tenían los mismos problemas. Es como que tenían todo el peso de la ley en su contra. Sí. Y esta idea de que el empleado es un ser de luz que lo único que quiere es trabajo, está muy lejos de la realidad. La verdad es que hay mucha gente con muy malas intenciones de ambos lados, pero en el caso de las leyes laborales por lo menos de este país, se notaba, es como que le daba mucho la mano al empleado que quería aprovecharse de su empleador, digamos, incluso en un país en el que generar empleo es tan difícil. Es la injusticia total, o sea, es súper injusto. Claro, sí, y sobre todo porque pase por mi familia, digamos, era, bueno, como que me afectaba más, no era un dato de por ahí, sino que era algo que me afectaba directamente. Después, supongamos que ahí empecé un poco a ver cómo el sector privado estaba bajo ataque constante y digamos que terminé de cerrar mis ideas por ahí en un marco teórico, de cerrar no en realidad porque nunca se cierran las ideas, pero terminé de darles un poco más de forma ya en la universidad, pasado los 18 años, ponele que tenía 21.
donde ya empezaba un poco el quilombo del feminismo, el aborto, bueno, el socialismo. Ya estaba el circo a flor de piel, ¿no? Ya estaba Agustín Laje debatiendo con todo el mundo y ya estaba toda la guerra. La batalla cultural a full. Sí. Y bueno, es como que primero empecé a pispear en eso y estuve un poco en esa droga de los debates y todo este viaje de ida. Sí. Y con el tiempo empecé a ver que no iba a ningún lado, de que la división era artificial y que había gente que necesitaba que esa división esté siempre ahí. También haciendo funcional al que en teoría es el enemigo también. Exactamente. Empecé a ver que no tenía ni pies ni cabeza ni sentido, que era un gasto de energía absoluto. Poco a poco llegué al anarquismo. Hoy lo veo como la única conclusión lógica, realmente lógica. No me sale hacer excepciones a la propiedad y a la vida, digamos. Claro. Simplemente nunca llego a una conclusión en la que diga, bueno, acá vale la pena una excepción, ¿no? Sí. Simplemente no puedo. Acá está bien asesinar. Todos los demás. Tendría que ser intelectualmente deshonesto para permitir alguna especie de institución que se dé la legitimidad de iniciar agresiones sobre la gente. ¿Hay algún autor que te haya empujado hacia estas conclusiones? Porque a veces hace falta, ¿no? Que te empujen o que te arrastren. No es fácil, digo, ¿no? Sí, a mí me sorprendió en su momento Huerta de Soto, la seguridad con la que el tipo sin ningún miedo se paraba enfrente de un montón de gente y le decía, el anarcocapitalismo es lo único que tiene sentido y todos ustedes son unos burros y piensan de otra forma. Y, obviamente a mí no me gusta plantearlo de esa manera, tampoco creo que de esa manera, pero el hecho de que él lo plantea así con tanta seguridad es como que decía, epa. Si lo dice Huerta de Soto, lo voy a decir yo. Claro. Y bueno, empezó un poco por ahí. No pasa tanto por autores, porque yo me nutro un poquito de cada cosa. Capaz que un día escucho algo de alguien y yo lo absorbo y si tiene sentido ya está. Después capaz que me olvido de quién lo dijo. Sí. Mucho charlar con gente. Fue un proceso muy, muy natural, muy dinámico. No es tanto de un día leí a este autor y me cambió la vida, sino que fue un proceso en el cual todavía estoy. De hecho, desde que empecé la página y el canal hasta la fecha, también ha habido toda una evolución más hacia una mirada más esotérica de lo que es el anarquismo y de por ahí no... Que bueno, me resulta muy sano, por lo menos en lo personal, porque ya no es tanto una lucha hacia afuera de querer cambiar el mundo para que todos se vuelvan anarquistas, sino es una lucha o un trabajo interno de cambiar mi percepción de las cosas y que yo pueda hacer una búsqueda de una vida más libre para mí y de esa forma transmitirlo a los demás desde algo que yo logro para mí. Y de paso me parece que resulta más atractivo también, así que todos ganan. Me hiciste acordar... filosofía de vida. ¿Qué? Exactamente, sí. Me hiciste acordar, yo también vengo de mi viejo comerciante y me hiciste acordar que yo cuando era chica escuchaba, queríamos alguna cosa y mi viejo decía, no, ahora tengo que pagar ingresos brutos, o sea, ponele yo con 5 años, 6, ¿qué es ingresos brutos? Aparte, ¿por qué brutos? Y ¿viste? Hay que pagarle estos brutos, si no te cierran el negocio. Y de chiquitita escuchaba la palabra ingreso bruto y lo asociaba con algo malísimo, que era que nosotros íbamos a pasar unos días de escasez. Y te iba a preguntar, porque me hice acordar por eso de tu familia de comerciantes, que es verdad, hay un montón de cosas que aprendés porque lo ves en la acción del otro, ¿no? O sea, la acción del tipo que está pagando impuestos, pagando sueldos, pagando a los proveedores, viendo cómo hace malabares entre todo eso y ves como todo la cantidad de trabajo puesta en eso muchas veces no se traduce en la ganancia, porque hay gente que se está llevando una tajada que en este país, bueno, cuando se hacen las cuentas de cuánto trabajás para pagar impuestos es, digamos, de enero hasta agosto. O sea que es tremendo, o sea, es el fruto de tu trabajo. Sí, y el que no es lo que vas a tener. El que vive de...
todavía están trabajando para... Sí, Sí. nos queda un mes todavía. El que vive del Estado, el que vive de subsidios, o el que tiene un puesto, No tiene ni idea. acomodado, no tienen ni idea, nunca están del otro lado. Entonces, No saben lo que es pagar o sea, son como infantes toda la vida. y las regulaciones laborales, lo que vos decías de las regulaciones laborales que están hechas simplemente para joder al empleador, para hacer las cosas cada vez más difíciles y si lo ves de chiquitito por ahí, como vos decís, no es que estás en ese momento entendiendo todo, pero sí eso se va como imprimiendo, ¿no? En las vivencias de uno, decir esto es injusto, esto es injusto, esto es injusto. Hay un montón, ¿y dónde está? ¿Cuál es el origen de esa injusticia? Bueno, el Estado. Sí, pero la gente muchas veces lo entiende cuando lo empieza a sufrir, pero a menudo ya es tarde. Claro. Es decir, no se detienen a pensarlo a tiempo. Por ejemplo, el tipo que dice... Sí. Lo racionalizan incluso. Lo racionalizan. Sí. El tipo que dice, no, la salud tiene que ser una cuestión, tiene que estar completamente estatizada, ¿ok? Y no se opone, por lo tanto, al avance del Estado en ese sector. Con el pretexto de que eso es salud para todos, lo que significa salud para nadie. Lo que llega el momento en que este tipo necesita servicios de salud. Y en ese momento ya no puede quejarse con nadie. Ya está, ya es demasiado tarde, nadie te va a escuchar. Entonces la sensación es que está peleando por su propia condena, ¿no? No sé si Luis quería decir algo. No, decía que lo que me pareció curioso es que él cuenta la historia y es darse cuenta, o sea, estar creciendo y darse cuenta que la narrativa contra el comerciante no tiene nada que ver con lo que tú estás viendo desde la otra perspectiva. Claro. Tal cual. Un ensañamiento total. Uh-huh. Bueno, y el tema de la narrativa que mencionás justamente, primero empieza dándote cuenta de cómo es la relación, ¿no? entre el que trabaja y el que simplemente parasita ese trabajo. Y bueno, eso fue como una primera capa en la que uno entiende quién está haciendo cada cosa. Y creo que a partir de ahí avancé en entender el por qué uno está haciendo cada cosa. Y terminé entendiendo que solamente la parte del privado tenía sentido y que la otra era como que un invento. La parte del privado, el privado está ahí porque alguien va, en el caso de mi abuelo, iba al cliente y le pedía, dame esto que yo te estoy pidiendo. En el caso del Estado, no sé de dónde venía eso. En ningún momento iba y veía a alguien diciendo, hola, por favor, cobrame impuestos, porque yo quiero participar de este intercambio en el que yo te pago impuestos y vos me das estos servicios. Y entonces como que decía, la dinámica ahí está rota claramente. Perdón, y eso que lo veías de afuera, porque de adentro es 1000 veces peor. Cuando vos pasás a formar parte, aunque más no sea por un tiempo,